nuestra 13ª conferencia online del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. Ya estamos programándola del primer semestre. Y hoy hemos invitado a Liliana Ramos, de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, para hablar sobre la implementación del Decreto 83, lo que los directivos deben saber. Liliana es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con mención en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales, desde 2003. Liliana es profesora de Educación Diferencial de la UNCE, es magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, tiene un postítulo en Integración Escolar de la Universidad Diego Portales, cuenta también con formación en programas de enriquecimiento instrumental y evaluación dinámica de la propensión al aprendizaje del Centro de Desarrollo Cognitivo de la UDP y ha participado en varias mesas y equipos para la revisión y desarrollo de políticas del área de educación especial, particularmente en lo referido a formación inicial docente. Además, ha liderado equipos para el desarrollo de convenios con el MINADUC, como el de diversificación de la enseñanza e implementación del Decreto 83, y actualmente el de elaboración y validación de progresiones de aprendizaje con foco en estudiantes que enfrentan mayores barreras para acceder al currículo. Antes de dejarlos con Liliana, les voy a explicar la dinámica de la conferencia, que es básicamente la que hemos tenido desde el año pasado, que son aproximadamente 40 a 45 minutos expositivos, donde en este caso Liliana nos cuenta, ella trajo un PowerPoint. Ustedes pueden ir dejando preguntas en el chat, yo las estoy recogiendo y Liliana las va a responder una vez que termine su presentación, que debiera ser cerca de las 4, para que demos el margen entre 4 y 4 y media, responder las preguntas y compartir experiencias. Así que para no retrasarlos más, ahora los dejo con Liliana. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias también al CEDRE por invitarme a poder tener este espacio de conexión respecto de este tema tan contingente, tan actual, que es la implementación del Decreto 83 y particularmente con foco en lo que los directivos deben saber, ¿no? Cómo se llama esta presentación. No me pasa acá. ¿No pasa la...? Tengo un problema acá con el pase de la presentación, pero contarles, ¿no es cierto?, que la idea de esta presentación es poder trabajar particularmente sobre 3 focos. Uno tiene que ver con el sentido, ¿no es cierto?, la pertinencia de este decreto en el contexto de las actuales reformas que han impulsado una mirada inclusiva de la educación. También ver cuáles son las potencialidades que este decreto nos ofrece a la hora de pensar en la gestión curricular y la mejora de los aprendizajes de los niños y las niñas en la escuela. Y también cómo este decreto nos abre una posibilidad para abordar el trabajo colaborativo al interior de los establecimientos escolares. Entonces, las fuentes de información de las que yo me valí para poder preparar este espacio, ¿no?, de diálogo, por una parte son el decreto mismo, por supuesto, y las políticas y leyes que están asociadas a él, para poder un poco fundamentarlo, algunos elementos teóricos también, y también los resultados y hallazgos que hemos encontrado a partir de la implementación de una serie de acciones en el marco de un convenio de colaboración que hemos desarrollado con el Ministerio de Educación entre 2016 y 2017, que fue precisamente sobre diversificación de la enseñanza y sobre la implementación del Decreto 83. Entonces allí, con esos resultados, es que quisiera yo como poder presentar, poder compartir algunas ideas que me parecen relevantes respecto de cómo abordar desde la gestión directiva la implementación de este decreto. Algunos antecedentes relevantes que todos tenemos que tener claros, ¿no es cierto?, antes de partir. Este decreto llamado Diversificación de la Enseñanza, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, tanto en educación parvularia como básica. Es un decreto cuyo origen se remonta al año 2009 con la Ley General de Educación, ¿no es cierto?, que en su artículo 34 mandata la necesidad de aprobar precisamente criterios y orientaciones para la adecuación curricular de la población de estudiantes que presentan
necesidades especiales, ¿no? Entonces este decreto responde a ese mandato que ya viene, ¿no es cierto?, de ese periodo. Los destinatarios son todos los establecimientos de educación básica con o sin programa de integración escolar. Esto incluye la modalidad de educación de adultos, también las escuelas especiales y los establecimientos hospitalarios, ¿no? Y tal como se señala en el decreto, la entrada en vigencia en los 2017 y 2018 es una entrada en vigencia más gradual, ¿no es cierto? Primero con educación parvularia, primero y segundo básico en el 2017, luego este año tercero y cuarto, y ya desde 2019, quinto básico y los siguientes, y ya se espera, ¿no es cierto?, en 2019 que esta implementación del decreto se realice de manera profunda, con todos los alcances, ¿no?, que este instrumento pedagógico tiene, instrumento normativo pedagógico, podríamos decir, tiene, ¿no? Importante y relevante, ¿no es cierto?, comprender que entonces este no es un decreto que esté fuera, ¿no es cierto?, del contexto de los avances que nuestro país ha tenido en los últimos años respecto de la inclusión. Yo ahí les nombro tres leyes relevantes, ¿no es cierto?, pero hay muchas otras leyes y políticas que están alineadas y que empalman con el espíritu de este decreto, ¿no? La primera ya se las había comentado, ¿no es cierto?, la Ley General de Educación, que instala principios y una orientación inclusiva en la forma de comprender la educación en Chile, ¿no es cierto? Lo mismo la Ley 20.422 de Inclusión Social, que es del 2010, que también instala, ¿no es cierto?, la necesidad, que no solo viene de esta ley, sino que de otra anterior, la 19.284, ya de hace muchos más años atrás, la necesidad de impulsar, ¿no es cierto?, el desarrollo de una educación inclusiva, y finalmente de manera mucho más cercana, la ley 20.845 de inclusión escolar, que refuerza, ¿no es cierto?, la necesidad de abrir espacios inclusivos y que la educación se entienda desde esa perspectiva. Y este enfoque inclusivo, ¿no?, se fundamenta en, yo puse acá a lo menos tres ideas, ¿no es cierto?, uno podría hablar mucho del enfoque inclusivo, pero fundamentalmente quizás esta lógica, ¿no es cierto?, de superar la idea de lo normal como lo adecuado, como lo correcto, como lo bueno, como lo que debemos hacer, y más bien comprender que todos somos diferentes, ¿no? La diferencia existió siempre en la humanidad, ¿no? Sin embargo, pareciera que hoy existe mayor conciencia, y no solo conciencia, sino que también, y desde la educación inclusiva es así, se valora esta diversidad, se entiende como una oportunidad que enriquece las posibilidades de desarrollo humano y particularmente las posibilidades de desarrollar un sistema escolar que promueva mejores aprendizajes, que promueva una mejor calidad de vida entre las personas y que se sustente en valores democráticos, ¿no?, que es algo que en general las sociedades modernas anhelan, ¿no? Ahora, algo interesante que me gustaría recalcar, y fundamentalmente en estas leyes que les pongo, ¿no? Está la del 2009 que mandata esta idea de crear estas orientaciones de adecuación curricular, también la ley de inclusión social que está destinada a personas con discapacidad, pero también esta ley de inclusión escolar que es más nueva. Yo creo que algo importante, ¿no?, en el tema de inclusión es que por mucho tiempo, y desde que se comenzó a hablar de inclusión en Chile, generalmente la asociación de la inclusión estaba centrada exclusivamente en los niños con discapacidad inicialmente, luego se amplía a esta categoría de necesidades educativas especiales, ¿no es cierto?, que, como se comprende en Chile, pueden o no estar asociadas a discapacidad. Sin embargo, la educación inclusiva, ¿no?, conceptualmente, como enfoque, como paradigma, es una educación que está pensada para todos los niños y las niñas y considerando todas las diferencias, ¿no? No solo tiene que ver con la perspectiva de necesidades educativas especiales. Y en esto hay algo interesante, porque si bien este decreto 83 está alineado, ¿no es cierto?, con la necesidad de brindar oportunidades a niños con necesidades educativas especiales, también en su propuesta genera oportunidades para pensar la escuela a todo nivel
como un espacio inclusivo, ¿no? Y eso lo vamos a ir mirando más adelante. Quisiera yo hacerles una pregunta, ¿no? Para también conocer un poco más desde donde ustedes están respecto de este decreto y cuáles van siendo como sus apreciaciones, lo que me va a permitir también en lo que nos queda de la presentación, quizás puntualizar más en algunos aspectos que en otros. La pregunta está allí, ¿no? Dice, desde lo que ustedes conocen de este decreto 83, ¿piensan que se trata de una política que promueve la construcción de espacios inclusivos? ¿Y por qué? Entonces, me gustaría dejar un minutito para que ustedes pudieran dar sus impresiones por escrito en el chat y de ahí que podamos entonces retomar la conferencia. Perfecto. ¿Avanzamos? Bien, muchas gracias. Estoy viendo algunas respuestas que son muy interesantes, ¿no es cierto? Fundamentalmente, quizás una dicotomía que puede haber entre el decreto propiamente tal y sus propuestas, ¿no? Y otra es, bueno, ¿y esto cómo lo podemos realmente implementar en la escuela, por una parte? Y además quizás también cómo lidiar con algunas políticas que muchas veces nos parecen quizás contradictorias con las perspectivas de la educación inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, cierto, ¿no es cierto? Es un decreto que abre oportunidades, creo yo, pero efectivamente está en tensión con algunas formas, con algunos paradigmas, como también una profesora plantea, ¿no es cierto? Si el decreto sí presenta oportunidades para abrir espacios inclusivos en la escuela, sin embargo, cómo se cambian algunos paradigmas, ¿no es cierto? Probablemente en la misma escuela, pero también en el sistema escolar en su conjunto. Yo creo que sí, esas son tensiones que están presentes, pero a mi juicio creo que siempre es posible avanzar, ¿no? Por eso ya un poco más adelante en esta presentación vamos a entrar en algunas experiencias que nos han permitido tener algunos aprendizajes respecto de la implementación. Quienes conocen más el decreto, porque algunos lo conocen, otros no lo conocen, aquí mismo, ¿no es cierto?, lo van diciendo en el chat. Bueno, conocen que es un decreto que podríamos decir que se organiza en dos grandes perspectivas, ¿no? Por una parte, desarrolla, ¿no?, a partir de la alternativa del diseño universal de aprendizaje, una posibilidad de respuesta educativa a la diversidad, ¿no? Y ahí pensando en todas, ¿no es cierto?, las diferencias de los niños, ¿no? Como les decía antes, la educación inclusiva, ¿no?, como paradigma, es una educación que reconoce y valora las diferencias de todos los niños. Y no es lo mismo, ¿no es cierto?, hablar de inclusión, como muchos de ustedes sabrán, que hablar de integración, ¿no? En integración manda el currículum regular y la idea es que todos los niños se vayan adaptando lo más que se pueda a esos aprendizajes. La mirada de la inclusión, si bien los aspectos curriculares son importantes, ¿no es cierto?, más importante aún es considerar
estas diferencias, valorarlas, flexibilizar el currículo en función de los intereses, de las necesidades de los niños, de las comunidades, ¿no es cierto? Es una visión más amplia y que realmente valora esta perspectiva de la diferencia, ¿no? Y uno podría decir que en nuestro país, en Chile, estamos en un tránsito, ¿no? Desde procesos de integración, que son los que tenemos, nosotros funcionamos hoy día con programas de integración, pero tratando de avanzar y transitar en la escuela y en sus prácticas hacia una perspectiva más inclusiva, ¿no? Entonces, les decía yo que uno de los elementos que plantea este decreto a modo de propuesta, ¿no?, es el diseño universal de aprendizaje, que es una propuesta que tiene como fin generar espacios para diversificar la enseñanza, ¿no? Es decir, proporcionar distintas formas y distintas posibilidades en el aula para que los niños desde sus diferencias puedan aprender. Este diseño universal de aprendizaje se organiza en 3 grandes principios, que son los que yo les estoy presentando en esta lámina, y esos 3 principios, ¿no es cierto?, a su vez se organizan cada uno de ellos en 3 pautas, por lo tanto este diseño tiene 9 grandes pautas que ofrecen, ¿no es cierto?, oportunidades a los docentes para tomar decisiones que les permitan diversificar sus formas de enseñanza de tal manera que los niños desde sus distintas individualidades e identidades puedan aprender. Los 3 grandes principios, ¿no es cierto?, son el primero, el poder proporcionar múltiples medios de presentación y representación, ¿no es cierto? Presentación de información porque todos nos representamos la información de maneras diversas, ¿no? Por otro lado, al momento, ¿no es cierto?, de tener que desarrollar actividades de aprendizaje, el poder proporcionar también múltiples medios de acción y de expresión, es decir, no tienen por qué estar todos los niños haciendo lo mismo, ¿no es cierto?, frente a un mismo objetivo de aprendizaje. Nosotros podemos ofrecer posibilidades para que los niños puedan elegir dentro de 2, dentro de 3 actividades distintas, ¿no es cierto?, o que ellos mismos puedan pensar, ¿no es cierto?, qué actividad quisiera realizar para poder alcanzar un determinado objetivo. Y finalmente, el tercer principio tiene que ver con elementos que son más de índole afectivo-motivacional y que tiene que ver con cómo generamos espacios para que los niños se enganchen con nuestra propuesta, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Eso implica todo proceso educativo, ¿no? Eso implica el poder asegurar procesos de comunicación, ¿no? Es decir, que el otro me escuche, que el otro tenga ganas de escucharme, ¿no? Y que yo pueda ser lo suficientemente atractivo en ese sentido para que ese otro me pueda escuchar. Bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, este principio, el tercero, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo poder desarrollar ciertas pautas que apunten a favorecer este compromiso del otro con los procesos que yo estoy ofreciendo como profesor, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en esta presentación en todas las pautas del diseño, además de pauta hay una serie de puntos de verificación que le permiten a uno, ¿no es cierto?, ver si es que, ver cómo puede organizar su clase de manera distinta, incorporando algunos de estos elementos. Y además es un tipo de material que está totalmente disponible por internet, ¿no es cierto? Uno googlea el diseño universal de aprendizaje y llega inmediatamente al centro en donde este diseño se originó, ¿no es cierto? El CAST, que ya lleva varios años, ¿no es cierto?, desarrollando actividades en esta línea. Ahora, el diseño universal de aprendizaje es una de las alternativas para diversificar la enseñanza, pero no es la única, ¿no? Y es algo también en lo que vamos a ahondar en un ratito más. Sin embargo, es interesante de conocer, es una forma de alguna manera ordenada de presentar alternativas desde el punto de vista didáctico y pedagógico para organizar la enseñanza que favorecen efectivamente el desarrollo de espacios inclusivos. Eso es como una de las grandes partes, ¿no es cierto?, del diseño. Y por otro lado, están los criterios y orientaciones de adecuación curricular que nos permiten, ¿no es cierto?, ahora ya de manera mucho más formal, poder desarrollar procesos de adecuación curricular para estudiantes que presentan mayores retos frente al sistema escolar, ¿no es cierto?, estudiantes que a lo mejor por presentar una situación de discapacidad se encuentran más alejados de los objetivos de aprendizaje que corresponden al curso en el cual ellos están inmersos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se requiere, ¿no es cierto?, probablemente en algunos de esos casos, generar cambios
en esos objetivos de aprendizaje o generar oportunidades para que el acceso a esos objetivos de aprendizaje sea de la mejor manera en función de los requerimientos y las necesidades de esos estudiantes, ¿no? Entonces allí ya se produce un proceso que es mucho más individualizado, ¿no es cierto? En el anterior, que eran las propuestas de diversificación, en donde este decreto nos ofrece el diseño universal de aprendizaje como una propuesta, uno está pensando, ¿no es cierto?, de manera más masiva, digamos, en un curso, ¿no?, en el cual yo puedo incorporar algunos elementos de los principios o de las pautas, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, está esta posibilidad de dar respuestas más específicas frente a casos que así lo requieran, que son, ¿no es cierto?, que pueden ser niños que presentan situación de discapacidad o que están presentando necesidades educativas especiales, entonces se requiere, ¿no es cierto?, generar un apoyo más intensivo, ¿no es cierto?, para poder propiciar oportunidades de aprendizaje que respondan, ¿no es cierto?, a esas necesidades. Ahora bien, esto, ¿no es cierto?, que yo hasta el momento les he contado, tiene que ver un poco con temas más conceptuales, con temas sobre el origen de este decreto, un poco de qué se trata, ¿no es cierto?, este decreto, y de aquí en adelante quiero contarles un poco qué hemos aprendido, ¿no es cierto?, nosotros desde la carrera que a mí me toca dirigir, que es la carrera de educación diferencial de acá de la Universidad Diego Portales, en un convenio que hemos desarrollado con el Ministerio de Educación, que desarrollamos durante 2016 y 2017, que precisamente tenía como foco el poder propiciar, ¿no es cierto?, espacios, experiencias pilotos, entre otras, para implementar el decreto 83, ¿no es cierto?, y también desarrollar otras acciones también a nivel de escuelas especiales, porque como hemos visto, ¿no es cierto?, este decreto 83 está destinado a escuelas especiales y a escuelas regulares, con o sin PIE, ¿no es cierto?, por lo tanto, es diverso, ¿no es cierto?, son diversos los escenarios y también, perdón, en aulas hospitalarias. Entonces, la idea es conocer, ¿no es cierto?, era conocer cómo implementar este decreto, ¿no es cierto?, y cómo focalizar en algunas acciones que permitieran ir abriendo espacio a las escuelas y aprender cómo hacerlo mejor, ¿ya? Yo les comento en esta presentación las 3 grandes acciones que nosotros desarrollamos en este convenio. Las que están en amarillo, ¿no es cierto?, son a las que me voy a referir en términos de algunos de los resultados que nosotros encontramos. Encontramos primero, ¿no es cierto?, barreras y facilitadores, ¿no es cierto?, para la implementación de este decreto, y eso lo logramos sintetizar luego, ¿no es cierto?, de la aplicación de una experiencia piloto en escuelas regulares, en escuelas especiales y también en un aula hospitalaria, que fue una experiencia que ahí les voy a contar un poquito más, digamos, de qué se trató. A nivel, ¿no es cierto?, de gestión escolar e institucional, como podemos ver, a nivel de barreras, ¿no es cierto?, observamos problemas en la gestión de los tiempos, muchas veces escasez de asistentes de aula, el desconocimiento que se tiene del proyecto educativo institucional y de los programas de mejoramiento, las pruebas estandarizadas, no solo las que son nacionales, sino que también en algunas fundaciones, qué sé yo, algunas escuelas que desarrollan sus propios sistemas de pruebas estandarizadas que también muchas veces limitan, ¿no es cierto?, la posibilidad de ofrecer una educación diversificada con mayor libertad. La cantidad de estudiantes por curso, también me lo preguntaban por ahí, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos con 40, con 45 estudiantes? ¿Cómo esto lo implementamos, ¿no es cierto?, en una planificación? Y por otro lado también la ambigüedad, ¿no es cierto?, en no saber cómo aplicar este decreto. Respecto de los profesionales, cuando las barreras, digamos, se sitúan por una parte en la formación docente. En el caso de profesores de educación diferencial, esto es una temática bastante más compleja, ¿no?, porque en general la formación de profesores de educación especial en Chile tiene muy pocos elementos de currículum y de didáctica específica, ¿no es cierto?, en el área de lenguaje, matemáticas, etc. Y uno de los elementos que regula también este decreto es que su implementación implica en escuelas especiales el que se va a empezar a trabajar con las bases curriculares nacionales también en las escuelas especiales y
se van a ir derogando los decretos que han regulado hasta el momento estas escuelas, que generaban en el fondo o instalaban currículum paralelos para los niños que estaban centrados en los déficits, ¿no? Entonces, hoy día el foco es, y lo que está a la base, ¿no es cierto?, de esta idea es que, bueno, todas las niñas y los niños en nuestro país tienen el derecho, ¿no es cierto?, a aprender lo que es valorado socialmente, lo que sea consensuado, que es lo relevante, y si es que hay niños a los cuales les cuesta más acceder a este currículum, tenemos que generar oportunidades que van desde las oportunidades de diversificación, ¿no es cierto?, hasta las oportunidades que nos ofrecen las adecuaciones curriculares, pero siempre en función y tomando como referencia el currículum nacional. Entonces, la formación docente, ¿no es cierto?, va a tener que ir tomando un giro, sobre todo en el ámbito de la educación especial, orientada al manejo curricular y didáctico con mayor énfasis. Y por otro lado, también el caso de profesores básicos que se sienten con pocas herramientas para poder trabajar en contextos de inclusión y que se sienten poco preparados y poco formados, ¿no es cierto?, para abordar las diferencias de los estudiantes en el aula. Y la disposición y resistencia, ¿no es cierto?, eso es algo que no es de este decreto. En general, la instalación de cualquier política, ¿no?, genera, ¿no es cierto?, en diversos grupos y al inicio una resistencia o una mala disposición a querer aceptar, ¿no es cierto?, y es de a poco, ¿no?, que los cambios se pueden ir produciendo y en la medida que además se van haciendo de manera gradual es más fácil, ¿no es cierto?, en la medida que podemos ir aprendiendo cómo hacerlo, se va tornando entonces ya en una idea más conocida que podemos ir aceptando. A nivel de aula, la asistencia irregular de estudiantes puede ser un problema, sobre todo en escuelas especiales que van menos niños. Las tensiones que existen entre la cobertura curricular y la diversificación, ¿no es cierto? Los profesores dicen, bueno, ¿cómo yo voy a abrir espacios, ¿no es cierto?, a lo mejor para brindar espacios distintos en el aula, decisiones distintas, desde mi rol como profesor, si a lo mejor eso va a gatillar que yo no pueda dar cumplimiento con todo lo que me exige el currículum, ¿no? Y por otro lado, la falta de equipos de aula consolidados, ¿no es cierto?, en los espacios de escuelas con proyectos, con programas de integración escolar, en donde no existe un trabajo realmente colaborativo entre los profesores básicos o regulares y los profesores de educación especial. Entonces, allí se sitúan las principales barreras para poder implementar procesos de diversificación de la enseñanza. Y por otro lado, los facilitadores, muchos de las que eran barreras son facilitadores cuando se dan positivamente, ¿no es cierto?, a nivel de gestión escolar e institucional, cuando las escuelas revisan, ¿no es cierto?, y analizan sus proyectos educativos, programas de mejoramiento y logran alinearlos con los propósitos inclusivos de las distintas políticas y incluyendo, ¿no es cierto?, ahí este decreto y también las propuestas que este decreto instala desde una perspectiva de gestión curricular. La revisión de la estructura de planificación de clases, ¿no es cierto? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos las planificaciones duas? Nos dicen muchos profesores. No existen planificaciones duas, ¿no? La idea es una cuestión mucho más de decisiones pedagógicas que tienen que estar situadas, que tienen que ser contextuales, ¿no es cierto? Y una escuela, en función de las formas tradicionales que tiene de generar espacio de planificación, puede buscar oportunidades para poder ir implementando algunos principios, algunas pautas que sean relevantes, que sean pertinentes, ¿no es cierto?, a la realidad y a las necesidades de sus estudiantes. Las redes de apoyo entre escuelas también operan como un facilitador, ¿no es cierto? Cuando estamos con escuelas amigas, conocemos cómo lo han hecho ellos para poder ir implementando decisiones que tienen que ver con espacios de inclusión, cuando logramos juntarnos, conversar, conocernos, ¿no es cierto? Eso son espacios interesantes, ¿no es cierto?, de aprendizaje y desarrollo que promueven también el poder avanzar hacia la diversificación. Cuando se cuenta con equipos, ¿no es cierto?, multidisciplinarios o interdisciplinarios que funcionan adecuadamente, en donde se comparte la tarea desde las distintas disciplinas, y cuando se logra el diseño y análisis colaborativo de clases, ¿no? Eso es una oportunidad fundamental. Después me voy a referir también a una experiencia que pudimos desarrollar en el contexto de ese convenio en relación a aquello. Respecto a los profesionales, cuando hay compromiso, ¿no es cierto?, y disposición al cambio, más disposición que resistencia, ¿no? Cuando los docentes están dispuestos a reflexionar
cuando hay flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, interés en la formación profesional y altas expectativas, ¿cierto? Y finalmente, a nivel de aula, cuando hay manejo de las bases curriculares, obviamente que todo esto es más fácil, cuando existe conocimiento de cómo aprenden los estudiantes en contextos situados, y cuando contamos con equipos de aula que están consolidados, ¿no es cierto? Y que por lo tanto van acumulando experiencia y generando aprendizaje para tomar progresivamente mejores decisiones en su proceso educativo, en las interacciones que generan con los estudiantes, ¿no? Entonces, luego nosotros de implementar esta experiencia piloto, que fue en escuelas básicas, como les decía, con programa de integración, escuelas especiales y también en un aula hospitalaria, tras, ¿no es cierto?, el diálogo, la conversación y la aplicación de algunos instrumentos con quienes participaron activamente en estos procesos, logramos identificar, ¿no es cierto?, estos facilitadores y estas barreras que obviamente también son facilitadores y barreras que están muy asociadas a la implementación de procesos de inclusión finalmente, ¿no? Entonces, una próxima pregunta, ¿no? Igual voy a ir leyendo ya lo que van escribiendo, ¿no? ¿Qué fortalezas y debilidades ustedes aprecian en sus propias escuelas para implementar el decreto? Pensando en estas que yo les he mostrado, ¿no? Si ustedes tuvieran que pensar en su propio espacio educativo, ¿no? ¿Qué elementos ven que pueden facilitar? ¿Qué elementos ven que a lo mejor puede ser considerado más bien como barrera? También nos vamos a dejar entonces un minutito para poder mirar lo que van escribiendo. Buenísimo. Claro. Interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, ¿no? Planificaciones que no se realizan en el colegio, que las envían, ¿no es cierto?, para ser ejecutadas. Claro, eso es muy pernicioso, ¿no? Cuando uno quiere pensar realmente en procesos de diversificación, cuando no existe posibilidad de tomar decisiones, porque finalmente este decreto, en verdad, lo que yo creo que es finalmente es una oportunidad para tomar decisiones profesionales, ¿no? Te da un marco para tomar ciertas decisiones. Falta de hora para coordinarse con los profesores de asignatura, ¿no es cierto?, como una barrera, como facilitador del trabajo de coenseñanza desde los educadores diferenciales, ¿no es cierto?, fonoaudiólogos, muy bien, pero también como barrera la falta del manejo curricular, o sea, un poco lo mismo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Falta de especialistas en algunos casos, es decir, falta de equipos, ¿no es cierto? El equipo PIE, ¿no es cierto?, nos dice Gertrudis, como una gran fortaleza. Danitza nos habla de la debilidad de tener redes de apoyo, ¿no? Rodolfo dice, no sacas nada de aplicar duda en segundo. Depende probablemente, ¿no? Si no conocemos mucho el contexto es difícil comprenderlo. Fortaleza, trabajar desde ya con anterioridad con DUA y homologación con planes y programas del gobierno, mi establecimiento. Ah, claro, cuando el establecimiento es una escuela especial, exacto. Hay muchas escuelas especiales que llevan muchos años ya, ¿no es cierto?, avanzando en esta perspectiva de trabajar con el currículum nacional y dejando de lado lo que eran estos decretos muy centrados en los déficits, y evidentemente esas escuelas tienen un avance sustantivo, ¿no es cierto?, en relación a los planteamientos de este decreto, ¿no? Falta de un liderazgo inclusivo muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Eso puede ser una debilidad clave, ¿no es cierto? Ahí el rol, ¿no es cierto?, de los líderes es muy importante. Fortaleza el equipo PIE, bien.
¿Y cómo van las perspectivas para la enseñanza media? Dice, deberían ir, según se dice. Esperemos que así sea. Vamos paso a paso. Ah, leyeron solo una parte de la intervención, dice Rodolfo. A ver, que nos cuente más. Ah, porque el segundo básico no se podía aplicar. A ver. No entiendo. A mi colegio se están levantando en primero medio el PIE. Bueno, sí, pues el PIE existe, lo que pasa es que, claro, nos falta decreto, porque este solo está orientado a la educación parvularia o sea, y a la educación básica. Falta creerse el cuento, dice por aquí la Fabiola, y que esto no es solo de PIE, somos un todo, muy bien, excelente, ¿cierto? Como barrera a la confrontación entre la competitividad y lo que nos pide la evaluación. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando. Yo creo que lo que precisamente están ustedes planteando refleja, ¿no es cierto? Y tiene total relación con estos hallazgos que les presentaba hace un ratito atrás, ¿no es cierto? Que es lo que nos han dicho los profesores, o sea, profesores como ustedes, profesores como yo, que han vivido, ¿no es cierto?, esta experiencia de poder implementar finalmente el decreto 83 y cuáles han sido entonces las barreras y cuáles son los facilitadores para poder hacerlo. Eso por una parte, ¿no es cierto? Y por otra parte quisiera yo contarle y después voy a retomar lo anterior. No me voy a quedar en eso. Me voy a hacer ahora un zoom, ¿no? En uno de los elementos que opera como fortaleza en la implementación del decreto 83, que es la experiencia de trabajo colaborativo. Entonces quiero contarles, ¿no?, una experiencia que también realizamos en el espacio de trabajo en el convenio con el Ministerio de Educación y que fue específicamente en escuelas especiales, ¿no es cierto? Trabajamos en 18 escuelas de las regiones octava, séptima y de la metropolitana y armamos un programa de desarrollo profesional que involucraba a docentes, directivos y también docentes y directivos para poder trabajar y fortalecer aspectos pedagógicos, pero con foco en la educación matemática, ¿ya? Y esto porque, como les he señalado, la formación en didácticas más específicas en el ámbito diferencial es más débil. Entonces, esta era una posibilidad, por una parte, para poder entrar en la temática de la enseñanza de la matemática, pero por otro lado también para hacerlo desde la mirada inclusiva, ¿no es cierto?, que tiene como uno de sus pilares fundamentales el trabajo en colaboración con otros, ¿no? Entonces, este trabajo fue bien interesante. Este proyecto tuvo 3 fases, ¿no es cierto? Por una parte, una fase presencial, donde se hizo una jornada en donde las profesoras, eran casi pura profesora, creo que también había profesores, ¿no? Trabajaron con la teoría de situaciones didácticas en el ámbito de la matemática, que hace mucho sentido además para el trabajo con estudiantes que presentan discapacidad, pero en realidad es para todos, ¿no? Y luego se desarrolló una fase de trabajo en terreno en donde tenía que existir en el fondo mayor autonomía de los equipos docentes y también directivos que tenían que trabajar colaborativamente con la técnica del estudio de clase, ¿no es cierto?, para poder generar una experiencia de aprendizaje, sistematizarla, trabajarla, volver a mirarla y generar un espacio reflexivo, ¿ya? Y también hubo una fase virtual que tenía como fin ir retroalimentando desde la labor de asesoría el trabajo que iban haciendo los equipos. Y la fase de trabajo en terreno, ¿no es cierto?, específicamente, nosotros la planificamos así, esto no tiene que ser así, esto es una posibilidad, ¿no?, que implementamos y que dio ciertos resultados, ¿no es cierto? Entonces ahí yo les muestro en esta presentación a la cual ustedes van a poder acceder, ¿no es cierto?, también se les va a enviar. Yo la primera sesión, ¿no es cierto?, la tarea del grupo era seleccionar un curso y un objetivo de aprendizaje en la escuela especial que tuviera que ver con el ámbito de la matemática y caracterizar al grupo curso. Obviamente que hay que pensar respecto de las características de ese grupo curso, ¿no es cierto?, cuál será el objetivo de aprendizaje que nos conviene abordar, ¿no es cierto?, y qué tanto ese objetivo de aprendizaje lo podemos mantener tal cual está o es necesario generar una adaptación, qué sé yo. Y luego, ¿no es cierto?, el equipo tenía que planificar una clase de educación matemática en función de este objetivo, ¿no es cierto? Luego implementarla, videarla, ¿no es cierto? Cada uno de los miembros del equipo tenía distintos roles, luego observar lo que se videó, discutir en torno a eso,
comparar los registros que los profesores observadores, que son los miembros del equipo que no hacen la clase, ¿no es cierto?, van teniendo esta clase, proponer cambios, volver a implementarla, ¿no es cierto?, y luego volver a discutir, pero ahí abrir un espacio de diálogo también a nivel de consejo de profesores, ¿no es cierto?, y tratar de generar un impacto en los otros, ¿no es cierto?, que no están siendo parte directa de este proceso de formación. Entonces, en este proceso, ¿no es cierto?, los equipos contaban con un asesor, ¿no es cierto?, que iba a alguna, a 2 o 3 de estas reuniones para poder apoyar y que a nivel de trabajo virtual les retroalimentaba la planificación para ver si se alineaba con el enfoque de la teoría de situaciones didácticas del ámbito de la matemática y dar comentarios más técnicos. Y entonces, ¿qué encontramos, ¿no es cierto? Una vez aplicado todo esto, nosotros quisimos saber qué pensaban, ¿no es cierto?, los docentes y directivos, tanto los que estuvieron involucrados directamente en el programa, que participaron, como los que no estuvieron involucrados directamente, es decir, los otros miembros de la escuela que también en el fondo se vieron beneficiados porque este equipo, el trabajo que hacía, ¿no es cierto?, lo hacía también mostrándolo a la comunidad y tratando de generar espacio de comunicación en torno a esto como una forma de que todos pudieran aprender. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la respuesta a las temáticas, ¿no es cierto?, que se preguntaban son muy positivas, ¿no es cierto?, respecto de la técnica del estudio de clases, que es una estrategia de trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, puede haber otra, como un aporte a la construcción de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, ¿cierto?, en la escuela, como una experiencia en donde pudieron aprender aspectos nuevos de la didáctica de las matemáticas, y también se veía la proyección, ¿no es cierto?, en el interés de querer formarse en matemáticas. En general los resultados son muy buenos, lo mismo nos pasó con los docentes y directivos que no estaban involucrados directamente en el programa. Mucha valoración, ¿no es cierto?, de oportunidades de este tipo, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque la implementación de una política de esta naturaleza, que además tiene un sustrato que está basado en la educación inclusiva, no puede ser una labor que realiza un docente solo, ¿no es cierto?, en un aula, menos, ¿no es cierto?, cuando el grupo a lo mejor es un grupo muy complejo y se le deposita toda la responsabilidad, ¿no es cierto?, a él de hacerlo. Entonces, yo creo que una cuestión fundamental a nivel de líderes sobre todo, ¿no?, un poco para ir empezando a responder lo que a mi juicio los directivos deben saber y deben tratar de fomentar en las escuelas, es que si por ejemplo en una de nuestras escuelas tenemos un curso que es un curso muy complejo, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros, a veces uno va a una escuela y dice, nosotros llevamos a nuestros estudiantes en práctica, ¿no es cierto? Y le tocó el quinto básico y los profesores le dicen, uy, o sea, qué difícil, ¿no? Como que hay una especie como de estigmatización a veces con un curso, ¿no? Si es que ese curso tiene problemas, no es problema ese de la pura profesora que está con ese curso o del grupo de profesores que les toca trabajar, es un problema de todos, ¿no? Es un problema de la escuela. Por ejemplo, ahí entonces cabría perfectamente, ¿no?, que a lo mejor un equipo de la escuela pudiera pensar, ¿no?, cómo desarrollar un programa de trabajo en el contexto de las clases que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Hay un montón de objetivos del área del lenguaje, una serie de objetivos del área de la historia, sobre todo los que tienen que ver con el eje de formación ciudadana, ¿no es cierto?, que nos permiten desarrollar experiencias de aprendizaje que permitan a lo mejor trabajar algunos aspectos que son relevantes en un curso dado. Pero ¿cómo eso lo podemos pensar juntos, ¿no? Que no sea la responsabilidad del profesor que le toca hacer historia, o la profesora que le toca hacer lenguaje, ¿no es cierto?, o el profesor jefe, ¿no?, tú y tu curso. Eso es una cuestión que tiene que desaparecer, ¿no? Porque si no, no hay ni una manera, ¿no es cierto?, de poder abordar este tipo de políticas desde el real espíritu que tienen, ¿no? Es como una contradicción en sí misma, ¿no? Y cuando una escuela empieza a funcionar así, ¿cierto?, cuando entendemos que si hay una dificultad en un grupo curso, en un estudiante, esto es una situación que nos compete a todos, de las cuales todos somos responsables como escuela, y por lo tanto todos tenemos que pensar cómo le hacemos, ¿no?, para poder generar oportunidades de aprendizaje allí. Y si esas oportunidades que generamos, proponemos, instalamos, evaluamos, a lo mejor no nos resultan como nosotros esperamos, bueno,
le vamos dando la vuelta, ¿no es cierto? Porque finalmente ese es el sentido de ser profesor y ser profesora, ¿no? Nosotros estudiamos pedagogía porque queremos enseñarle algo a alguien, ¿no? Y eso es lo más difícil que hay, ¿no? Hacer mínimamente probable que ese otro te quiera escuchar, sobre todo un espacio que es más bien forzado para los estudiantes, es muy difícil. Por eso la labor nuestra es tan compleja. Pero si a esa labor uno le encuentra gracia, ¿no? Si a esa labor uno encuentra que es un desafío, ¿no? Y que si no me resultó hoy día con esta estrategia, bueno, pensemos en otra, implementemos otra, y vamos buscando, ¿no?, cómo entrar, ahí hay mucho camino, ahí ya está todo, diría yo, ¿no? Tiene que ver con esto de la disposición, ¿no? Otros le llaman la vocación, ¿no? Pero es el interés, es ser un profesor investigador, ¿cierto? Un profesor que está permanentemente mirando su realidad, ¿no es cierto? Y generando posibilidades para poder transformarla, ¿no? Y la transformación obviamente se va a ver en el aprendizaje de los niños. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, el impulsar la colaboración en las escuelas, el que esos espacios se den, el que se aprovechen las horas de colaboración, ¿no es cierto? Pensarlas bien, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estructurar esas horas para que ojalá la mayor cantidad de profesores se vean beneficiados cuando estamos en programas de integración escolar? ¿Cómo vamos a estructurar las horas de reflexión pedagógica de tal manera que podamos pensar en las cuestiones relevantes, ¿no? Y enfrentar los desafíos, ¿no es cierto? Y las problemáticas que tenemos como escuela, con algunos cursos en particular, qué sé yo, las problemáticas que algunos profesores a lo mejor incluso pueden presentar y que son necesarios de ser discutidas de manera más colaborativa. Entonces, de todo esto que nosotros hicimos, y ya también para ir cerrando y sintetizando, quisiera también referirme a algunas orientaciones más específicas. Una cuestión clave, y creo que alguien lo habrá dicho en el chat, no estoy segura. Resignificar el concepto de diversificación, ¿cierto? Diversificación de la enseñanza, decreto 83, no es sinónimo de DUA, ¿no? Porque lo que se ha visto, ¿no es cierto?, en todo el país, diría yo, desde que aparece este decreto, es como un aumento explosivo, ¿no es cierto?, de ATES ofreciendo cursos de diseño universal de aprendizaje y muchos colegios, ¿no es cierto?, buscando capacitaciones en DUA sin mucha reflexión crítica de por qué lo hacen, de para qué lo hacen, sin mucha comprensión, ¿no es cierto?, de qué es lo que se hace, ¿no? Es como, esto hay que hacer, ¿no? Como que se instalara como la única forma, ¿no es cierto? Y en verdad, también creo que alguien lo decía en el chat, hay muchos profesores y muchas profesoras que hace mucho tiempo vienen aplicando muchas de las pautas y de los principios del diseño universal de aprendizaje. Y nunca han leído el diseño universal de aprendizaje, pero tienen un enfoque, ¿no es cierto?, teórico, un enfoque de su rol docente que responde a esas perspectivas. Entonces, nunca se parte de cero en la implementación del decreto 83. Esa es nuestro primer gran hallazgo, ¿no? Y siempre hay que entender y mirar los contextos, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que yo les hacía en relación a las fortalezas y las debilidades que podían tener sus escuelas, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Qué cuestiones sí tenemos? ¿Qué otras no? Dentro de nosotros como profesores, ¿qué hacemos más? Por ejemplo, si tuviéramos que mirar estos 3 grandes principios del diseño universal, ¿quiénes desarrollamos más acciones que tienen que ver con la presentación de información en formas diversas? ¿Quiénes más estamos en el segundo principio, que por ejemplo también tiene que ver con el desarrollo de funciones ejecutivas? ¿Quiénes hacemos eso, ¿no?, en el aula? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quiénes generamos espacios de compromiso de los estudiantes, ¿no? ¿Se hace? ¿Qué tanto se hace? Tenemos que mirarlo, ¿no? Y por otro lado, clave, ¿no?, fundamental, entender que la diversificación de la enseñanza también puede ocupar muchos otros esquemas y referentes, ¿no? Los mismos enfoques de las didácticas específicas, el enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua, el enfoque de resolución de problemas, ¿no es cierto?, o teoría de situaciones didácticas en la enseñanza de las matemáticas, el enfoque indagatorio en la enseñanza de las ciencias. Todos esos enfoques didácticos específicos tienen muchísimo de diversificación, ¿no? Y se repiten estrategias, ¿no es cierto?, que están totalmente alineadas, ¿no? Quienes saben de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Feuerstein, experiencia, aprendizaje mediado, ¿no es cierto?,
todos los enfoques vigotskianos en los que se sustenta además el diseño universal de aprendizaje, son perspectivas, ¿no es cierto?, que puestas en práctica en el ejercicio docente tienen que ver con la diversificación de la enseñanza, ¿no? Y la experiencia que tienen muchos docentes en otros ámbitos, ¿no? Las habilidades y los talentos en el ámbito del desarrollo artístico, docentes que se han dedicado, qué sé yo, a aprender y profundizar en biodanza, en yoga, como también allí nosotros podemos encontrar oportunidades para que todos en la escuela, ¿no es cierto?, puedan aprender y puedan mirar otras maneras de generar espacios de diversificación, ¿no? Entonces, resignificar, ¿no? Mirar lo que tenemos no así como, DUA, y no, eso no es el decreto 83. Obviamente fortalecer el trabajo docente en términos de aprender a contextualizar a nuestros grupos cursos, la planificación. Les decía yo, no hay planificación DUA, eso no existe, ¿no? Miremos nuestros formatos, veamos cómo los podemos enriquecer, trabajemos con los colegas del programa de integración, ¿no es cierto? O en la escuela especial entre nosotros, ¿cómo podemos ir mirando? Si no es una cuestión tan compleja realmente, ¿no? Habría que ir mirando, ¿no es cierto?, qué tan específico, qué tan generales son esos formatos y ver en qué medida se pueden ir instalando, ¿no es cierto?, ciertas medidas de flexibilización o de diversificación de la enseñanza en un formato tipo. Los mismos formatos del PIE, ¿no es cierto?, que se utilizan, por ejemplo, cuando se tiene que generar una descripción de un grupo curso, de los requerimientos que tiene, de las necesidades comunes, de las necesidades individuales, de las necesidades especiales, ¿no es cierto?, cuáles son las oportunidades que puede tener ese curso para avanzar en su aprendizaje. Bueno, ahí hay una oportunidad para instalar algunos principios, por ejemplo, del diseño universal o algunos principios de los enfoques didácticos de las distintas asignaturas que creemos que van a posibilitar mejores aprendizajes en los niños, ¿no es cierto? Ese no es la traba, en verdad, ¿no? Creo yo. Los temas de los instrumentos de gestión es clave, ¿no es cierto? Es decir, implementar estas posibilidades suponen, ¿no es cierto?, que tanto el reglamento de convivencia, evaluación, ¿no es cierto?, nuestro proyecto educativo tenga en consideración los elementos que se proponen, ¿no?, en términos de valoración, de reconocimiento de la diversidad y de trabajo desde esta perspectiva. Y, bueno, cuestión que ya les he planteado, ¿no es cierto?, es necesario evaluar en el ámbito de los profesores de educación diferencial nuestras competencias curriculares y si allí hay vacíos, ¿no es cierto?, es necesario también generar oportunidades para avanzar en el crecimiento en esa línea, que puede ser oportunidad incluso de formación interna al interior de los mismos colegios entre docentes, ¿no es cierto? Para cerrar, esto es lo último, quizás, y en función de lo anterior, aquí el centro es la colaboración. Lo que hagamos tiene que ser en colaboración, ¿no? Y lo primero, detectar cuáles son nuestras barreras y nuestras fortalezas en relación a los desafíos de este decreto, pensando, ¿no es cierto?, entonces en su implementación, ¿sí? Y entonces desde el punto de vista de la gestión directiva tenemos que abrir esos espacios, ¿no es cierto?, para poder participativamente autoobservarnos e identificar esas fortalezas y barreras. Luego priorizarlas, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas barreras y no podemos enfrentarlas todas, ¿no es cierto? A lo mejor hay pocas, a lo mejor detectamos 4 grandes barreras, bueno, veamos cuál es la más importante, ¿no? O sea, acá no hay que hacerlo todo ahora ya, ¿no? Tenemos que ir priorizando en función de las posibilidades que tenemos de ir enfrentando los desafíos que se nos presentan, ¿no? Y eso que hagamos, el plan que desarrollemos, que esté en sinergia, ¿no es cierto?, con las otras iniciativas que apuntan a lo mismo, ¿no es cierto?, al desarrollo de espacios inclusivos, que son muchas, como ustedes ya lo saben, pero que esto no quede como algo aislado, ¿no es cierto?, del plan de mejoramiento, ni del proyecto educativo, ¿no es cierto?, ni de las modificaciones que tenemos que hacer en convivencia, o del plan de inclusión, ¿no es cierto?, u otros que se nos pidan, ¿no?, el plan de convivencia. Todos estos elementos están estrechamente vinculados, ¿no? Y la idea desde una gestión directiva que promueve la sinergia, ¿no es cierto?, es poder entonces justamente mirar desde allí cómo podemos avanzar uniendo, ¿no es cierto?, todas estas ideas y dando sentido y coherencia a nuestros planteamientos. Lo otro es aplicar gradualmente las cosas que pensamos que podemos hacer, ¿cierto? Y evaluar, contar con evidencia, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿cierto?
y entonces sobre esas evidencias proponer mejoras a lo que hemos venido haciendo para luego no hacer nuevamente entrar en este proceso de detección de desafíos, ¿no es cierto?, de barreras y seguir avanzando en un aprendizaje, si finalmente la escuela aprende todos los días, ¿no? Sobre todo cuando decide hacerlo, ¿no? Y allí, evidentemente, la labor de los directivos es fundamental. Bien, hasta ahí entonces la presentación. Entonces la idea ahora es generar, ustedes pueden hacer sus preguntas, yo voy a ir mirando entonces este chat y vamos entonces a ir respondiendo. Respecto de la pregunta de la enseñanza media, no lo sé, no tengo idea yo cuándo entra. Sé que se ha planteado en algún documento que es como a la espera de que esto suceda, digamos, claro, siguen operando, por ejemplo, los niveles laborales en las escuelas especiales y ahí sí que siguen funcionando los decretos antiguos, en el fondo, que se han derogado en el tema curricular de educación básica, pero que en lo laboral siguen funcionando hasta, ¿no es cierto?, que se generen perspectivas de diversificación y adecuación en educación media de manera formal, ¿no es cierto?, a través de un decreto, pero no se ha señalado formalmente cuándo esto va a ser. Dice Nancy, ¿no es cierto?, la principal duda a modo docente es cómo planificar para la diversidad considerando un aula de 40 y más estudiantes. Creo que ahí es muy importante poder contextualizar primero, ¿no es cierto?, a esos estudiantes. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo aprenden mejor? ¿No? ¿Cuáles son las barreras que enfrentan? ¿No? Y la experiencia de diversificación tiene que tener sentido con la necesidad de ese grupo, ¿no? No se trata de aplicar, ¿cierto?, las 9 pautas de acción universal o sus 3 grandes principios porque haya que aplicarlos, sino que en el fondo te sirvan como profesora para dar respuesta a las necesidades de ese grupo, ¿no? Entonces, si yo detecto que es un grupo que a lo mejor tiene muchos elementos de mala convivencia, en donde se genera un muy mal clima, donde hay pocas oportunidades para el diálogo, bueno, yo tengo que ver cómo hacer, ¿no es cierto?, para generar una oportunidad amplia de aprendizaje que me permita ir gradualmente enfrentando los desafíos que este grupo tiene, ¿no? Y allí hay distintas oportunidades desde la diversificación, desde el tipo de actividades que yo puedo proponer, ¿no es cierto?, desde las posibilidades que los niños van a tener de poder elegir alguna de esas actividades, ¿no? Y eso en realidad para cualquier disciplina o frente a cualquier situación de aprendizaje que yo tenga que hacer, ¿no? Porque son medidas más bien generales, ¿no es cierto? No son medidas específicas y probablemente, como yo lo decía antes, yo creo que alguien lo decía también en el chat, muchos profesores implementan, probablemente tú misma implementas, ¿no?, muchas de estas medidas sin ponerle nombre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante primero ver el contexto, en el sentido de quiénes son estos niños, pero también ver el contexto de la escuela y ver mi contexto como docente y poder también evaluarme qué es lo que de todo esto yo ya estoy haciendo, ¿no es cierto? Y cómo gradualmente a lo mejor puedo ir tomando otras decisiones que se me ofrecen desde las posibilidades de diversificación y cómo también muchas de esas propuestas de diversificación del DUA tienen que ver con las oportunidades o los conocimientos didácticos que yo ya traigo, ¿no es cierto?, y que implemento, ¿no? Entonces, no hay una respuesta, digamos, estándar acá, ¿no? El punto es aprender a reconocernos dónde estamos y de ahí tomar decisiones. Tampoco, respecto a la educación técnico-profesional, no lo sé. Ahora bien, tanto para la educación media como para la técnico-profesional, todos podemos proyectar estos principios y estas pautas. O sea, no es una cuestión que en el fondo, porque existe un decreto, yo lo tenga que hacer solo acá. En ese sentido, algo que yo creo que es muy valioso de este decreto es que es un decreto de carácter pedagógico. O sea, entrega elementos que son, ¿no es cierto?, desde la pedagogía. Esto no es como que una imposición en donde usted tiene que ir y hacer todo lo que ahí dice, sino que usted tiene que aprender a tomar decisiones. Yo no le voy a un niño que tiene discapacidad, por ejemplo, solo porque tiene una discapacidad, voy a tener que proponer una adecuación curricular. Yo tengo que evaluar si en realidad vale la pena, ¿no es cierto?, generar un espacio de adecuación curricular en donde yo
intervenga algunos objetivos de aprendizaje, ¿no? O sea, no son decisiones que se apliquen de manera arbitraria, ¿no es cierto? Y pareja para todos porque esto es un decreto. Esta es una oportunidad para tomar mejores decisiones a nivel de grupos cursos y a nivel de estudiantes individuales, ¿no es cierto? Y eso se hace considerando, ¿no es cierto?, criterios que permitan justificar y fundamentar adecuadamente las decisiones. ¿Cuál sería el futuro de las escuelas especiales? Bueno, hasta el momento las escuelas especiales siguen operando, ¿no es cierto? No se ha dicho nada contrario en Chile al respecto. Y tendrían que funcionar, si el cambio, ¿no es cierto?, principal es funcionar de acuerdo al currículum nacional, por lo menos en el nivel de educación parvularia y básica, y eso supone probablemente el inicio de un proceso en donde necesitamos orientar recursos a la formación de profesores que ya están en ejercicio, ¿no es cierto?, y que requieren más apoyo en los ámbitos del currículum, de las disciplinas, sobre todo cursos más superiores, ¿no? Y en el caso de estudiantes con retos múltiples, por ejemplo, también contarles que estamos trabajando en otro convenio con el Ministerio que tiene que ver con la posibilidad de generar progresiones de aprendizaje que, basadas en el currículum común, permitan priorizar en función de un enfoque ecológico aquellos objetivos de aprendizaje que tengan más sentido, ¿no es cierto?, para los niños y para las niñas, ¿no? El tema es aprender a releer y reinterpretar, ¿no es cierto?, un currículum que yo pienso, ¿no es cierto?, que es bastante árido en nuestro país, para el cual ya hay propuestas de hace tiempo, ¿no es cierto?, de cambio en el sentido de ir apuntando a aprendizajes más nucleares, más que a tener tantos objetivos. Pero mientras tenemos este currículum, el tema está en cómo podemos usar inteligentemente, ¿no es cierto?, la oportunidad que nos entrega el decreto, sobre todo en el campo de chicos con mayores retos, de adaptar el currículum en función de un modelo que dé respuesta a la necesidad de estos niños. El DUA es una alternativa que presenta el decreto 83 y quizás un déficit, ¿no es cierto?, el decreto es que pareciera que fuera la única alternativa, ¿no? Pues esto lo hemos conversado mucho, ¿no?, con las personas del ministerio, pero además cuando uno estudia el diseño universal, que no es difícil de comprender, quizás hay algunas pautas que uno podría, ¿no es cierto?, como que tuviera la necesidad de entrar en mayor profundidad, pero en general es bastante simple, ¿no es cierto?, de comprender. Rápidamente los profesores, cualquier profesor se va dando cuenta de cómo hay un match claro, ¿no?, entre las propuestas del DUA y los enfoques didácticos que nosotros implementamos como profesores quizás desde hace mucho tiempo. ¿Qué evidencias deben dejar los profesores que trabajan con necesidades educativas especiales? Evidencias. Es que no entiendo mucho la pregunta, pero no lo sé. A lo mejor sí la puede reformular. Mariela, hola Lili, si trabajamos con las bases curriculares, ¿cómo evaluamos, calificamos con nota en una escuela especial? Ah, perfecto. Claro, ese es un proceso, claro, no está totalmente determinado. Nosotros tenemos que usar criterios de evaluación. Recuerden que el Ministerio desde hace mucho tiempo está trabajando con el enfoque de la evaluación para el aprendizaje y el tema es cómo entonces vamos generando una mirada evaluativa que tiene que ver con muchas oportunidades para la retroalimentación de la enseñanza, con la utilización y el empleo de diversos instrumentos de evaluación, que no necesariamente son las pruebas típicas a las cuales estamos acostumbrados, que tenemos como estereotipo, ¿no es cierto?, en nuestra cabeza respecto a cómo se evalúa. Así como se diversifica la enseñanza, se tiene que diversificar también la evaluación en función siempre de los objetivos que yo estoy trabajando, ¿no? Y tendré que traducir probablemente las pautas, ¿no es cierto?, las listas que hemos usado más tradicionalmente en las escuelas especiales, en la lógica de notas que nos presenta el sistema más común, ¿no? Ahora, es un tema que efectivamente yo creo que en el que hay que profundizar, ¿no es cierto? Recién estamos implementando, quizás de manera más blanda, podríamos decir, ¿no es cierto?, este año, ¿no es cierto?,
y el anterior, estamos aprendiendo, ¿no? Y vendrán probablemente orientaciones más específicas en este sentido de la evaluación. ¿Tienen un buen ejemplo de planificación basada en que motiva a los profesores a planificar? Hago la pregunta porque los ejemplos que han dado algunos relatores, en lugar de motivar, desmotiva porque son muy extensas. Sí, en general son muy extensas. Yo creo que una buena manera de hacerlo es como les señalaba, hay unos formatos de los programas de integración escolar, creo que no es los más obligatorios, en que se hace una caracterización de un grupo curso y luego se proponen medidas de diversificación de manera como general, ¿no? Entonces, allí uno podría decir, mira, y dadas las características del curso y el desafío que el mismo profesor se impone, a lo mejor, qué sé yo, en las asignaturas de ciencias, tanto naturales como sociales, vamos a trabajar implementando, qué sé yo, pautas del primer principio del diseño universal de aprendizaje, específicamente la pauta 3, en donde vamos a trabajar formas específicas para generar oportunidades de comprensión de la información a través de mapas conceptuales, etc. O sea, voy a introducir algo específico y lo planteo, ¿no es cierto?, a lo mejor a nivel semestral en mi planificación. Lo importante es que esto después se pueda traducir efectivamente, ¿no es cierto?, en las acciones y en las decisiones que yo tomo profesor a la hora de generar la enseñanza, ¿sí? Después, si estamos hablando de inclusión, ¿es contradictorio seguir con PIE? ¡Qué buena pregunta! Sí, yo pienso que sí. Yo creo que el PIE como estructura, ¿no es cierto?, nos ha permitido avanzar muchísimo como país, pero está sustentado y en general, bueno, todo el sistema educativo nuestro, ¿no es cierto?, está sustentado en esta lógica de la subvención que hace muy difícil pensar a veces a la comunidad educativa como una comunidad que tiene que asumir la diversidad de por sí, ¿no es cierto? Porque si no hubiera PIE, ¿qué habría? Bueno, tendría que haber una escuela, ¿no es cierto?, que asume su diversidad, que tiene que contar con diversos profesionales para poder dar respuesta a esa diversidad, ¿no es cierto?, pero que entiende que no hay niños PIE y niños no PIE, ¿no?, sino que hay niños que en oportunidades requieren mayores apoyos, probablemente algunos en un periodo mucho más extenso de tiempo, quizás toda su vida, otros en algunos momentos, pero esto es dinámico, ¿no es cierto? Las necesidades educativas especiales son dinámicas, así teóricamente y empíricamente lo son. Por lo tanto, claro, otra manera de trabajar sería, bueno, un poco trabajar con los profesionales porque hay una necesidad y de manera interdisciplinaria, pero no en función de la existencia de niños PIE y niños no PIE, porque esa es otra forma de estigmatizar, ¿no? Los niños de integración se hablan, ¿no?, muchas veces. ¿Qué pasa si un profesor se niega a realizar una adecuación? Bueno, si un profesor se niega a realizar una adecuación, ¿no es cierto?, y la adecuación es la respuesta que va a permitir generar un espacio de igualdad de oportunidades para un niño, ese profesor está faltando gravemente, ¿no es cierto?, a las oportunidades de brindar el derecho a una educación de calidad de ese niño en particular, ¿no? Ahora, si esa adecuación el profesor tiene fundamentos para decir que no es necesaria, ¿no?, bueno, eso habría que pensarlo. Depende del contexto. Fíjate que hay experiencias muy interesantes, ¿no?, que por ejemplo, quizás esto pasaba más antes, ¿no?, pero cuando iban a sacar a los niños de la sala de clase, ¿no?, en clase de inglés, iba la profesora diferencial a sacar al niño y la misma profesora le decía, yo no quiero que saque a este niño de mi clase, ¿cierto? Yo creo que él está acá porque él está participando, está aprendiendo. Muchas veces los mismos niños, ¿no?, no querían salir, ¿no? Y a veces también nos ha pasado. Nos pasó en la implementación de estos proyectos que les he comentado, que en 2 de las 4 escuelas especiales en las que se desarrolló la implementación del PIE, una de las conclusiones a las que llegaron las mismas profesoras fue que con la implementación de estrategias de diversificación de la enseñanza, ya se hizo mucho menos necesario implementar adecuaciones curriculares en algunos niños, ¿no? O sea, basta a veces, ¿no?, con generar estos espacios y la adecuación es una decisión de última necesidad. Entonces, habría que saber por qué el profesor se niega, ¿no? Si es porque niega el derecho o porque en realidad tiene un fundamento pedagógico para decir
que no se requiera adecuación. ¿Cómo se destinan las horas del equipo de aula? Mira, las horas de trabajo colaborativo, en el fondo ahí también hay una decisión de los equipos directivos, ¿ya? Porque, y obviamente ojalá de toda la comunidad educativa, ¿no es cierto?, que pueda pensar cómo hacerlo, pero cuando un curso, ¿no es cierto?, tiene estudiantes con PIE, ¿no es cierto?, el curso, ¿no es cierto?, los profesores de ese curso disponen de 3 horas para el trabajo colaborativo. En muchas escuelas, ¿no es cierto?, se ha optado porque esas horas de trabajo colaborativo con la profesora diferencial a cargo del programa en el curso sean con los profesores de lenguaje y de matemáticas. En otras experiencias, muy interesantes, lo que se hace es que se arman duplas de trabajo, un profesor diferencial y un profesor básico, ambos con interés y formación, qué sé yo, en una asignatura específica, y esos 2 profesores hacen clase, por ejemplo, de matemáticas, en distintos cursos, ¿no es cierto? Entonces se rompe esto como de que el PIE por un lado y los profesores regulares por otro, o sea, otra manera, y esos profesores entonces trabajan juntos en sus horas de colaboración, ¿no? En otras experiencias se juntan de manera más grupal, ¿no? Por ejemplo, varios profesores que trabajan en un curso con las profesoras del PIE, incluso de manera más colectiva, ¿no es cierto? Varios profesores de varios cursos con el equipo PIE del colegio, sobre todo cuando los colegios son más chicos, en donde eso es mucho más factible. Entonces se van generando ahí, se van construyendo ahí oportunidades de diálogo y de cómo, qué sé yo, avanzar en aspectos más inclusivos. A mí me parece que la experiencia hasta que les cuento de generar duplas disciplinarias, ¿no?, es muy interesante, porque ahí el profesor básico, ¿no es cierto?, aporta con todo su conocimiento más didáctico y curricular de fondo, y un profesor diferencial aporta con, a lo mejor, mayores estrategias de diversificación, con el desarrollo de habilidades ejecutivas de manera más fina, ¿no es cierto?, con la mediación de algunas funciones y procesos de pensamiento que a veces cuesta más desde el otro profesor. Esa complementariedad puede ser muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo estudiantes con edad necesaria para la creación de un cuarto básico este año? No sé. No conozco esa parte de la normativa, habría que consultar a nivel más ministerial. Las necesidades educativas especiales son muchas, dice Marisa. ¿Qué metodología y o recursos metodológicos son los más universales? Yo diría que lo más universal es el diseño universal, ¿no? Precisamente por eso es universal, ¿no es cierto? Porque quizás más que las necesidades educativas sean tantas, es como la diversidad es mucha, ¿no? Entonces el diseño universal no solo responde a una diferencia específica, sino que precisamente lo que pretende es brindar oportunidades para que todos puedan aprender. Entonces, si yo voy a presentar la información, a lo mejor la puedo presentar utilizando distintos recursos, ¿no es cierto? Mostrando un cuadro, haciendo a los niños escuchar una canción respecto de la temática que quiero trabajar, llevándolos a una obra de teatro, yo mismo haciendo una representación, ¿no es cierto?, contando un chiste, ¿no es cierto?, que a lo mejor ponga en tensión y genere las oportunidades para ir centrando la tarea, en fin, ¿no? Entonces, precisamente el diseño universal tiene esa lógica, dar una respuesta universal. Ahora, una cuestión que hemos aprendido también con la experiencia de profesores de educación especial. Cuando uno va pensando en formas de trabajar pedagógicamente con niños con discapacidad propiamente tal, por ejemplo, niños con baja visión, ¿no? Hay un montón de orientaciones para el trabajo con niños con baja visión, ¿cierto? Por ejemplo, el cuidado que uno tiene que tener en los contrastes cuando uno hace un PowerPoint, o el tamaño de las letras cuando uno, ¿no es cierto?, desarrolla determinado material. Esas posibilidades en realidad no sirven a todos, pues. Todos los niños se van a beneficiar, ¿no es cierto?, si en realidad el estímulo que yo estoy mostrando es posible de ser visto por todos, incluso los que están sentados más atrás, ¿no? Muchas veces fallamos en cosas que ni nos damos ni cuenta, ¿no? Y estas formas, ¿no es cierto?, que a veces se piensa que son para poblaciones tan específicas, terminan siendo útiles para todos. ¿Cuál es la otra alternativa al DUA que no sea la adecuación al PASI? Bueno, muchas, como le señalaba yo. O sea, en principio los enfoques de las didácticas. O sea, usted estudia el enfoque comunicativo del lenguaje y ahí el mismo currículum, ¿no es cierto? Muchas veces te ofrece
muchas oportunidades muy interesantes para desarrollar, por ejemplo, la comunicación, ¿no es cierto? La comunicación oral, espacios de producción escrita. Hay cuestiones que realmente yo creo que valen mucho la pena, otras no, ¿cierto? Otras son más complejas. ¿Ah? O, no sé, si los espacios curriculares de matemáticas, ¿no es cierto?, que han instalado el desarrollo de un trabajo con material concreto, ¿no es cierto?, lo pictórico, lo simbólico, eso también tiene que ver con diversificar, ¿no es cierto?, con ofrecer alternativas diversas. Entonces, el currículo, los enfoques didácticos, otras teorías, ¿no es cierto?, teorías que tienen que ver con el desarrollo y la mediación del proceso de pensamiento, son alternativas al diseño universal, ¿no es cierto?, de estos autores específicos del CAF, ¿no es cierto?, que es el centro de donde viene este. También en Europa también hay otras experiencias, pero en realidad creo que tiene que ver con las posibilidades de pensar creativamente, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. La Edith pregunta si este decreto sigue promoviendo sacar a los estudiantes de la... No, por ningún motivo, o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que los decretos en realidad en esta línea vienen promoviendo el trabajo en el aula, ¿no? Ahora, a mi juicio, en algunos casos sí es necesario trabajar, qué sé yo, en algunos temas más específicos, pero ojalá muy poco tiempo fuera del aula. Marisa pregunta, frente a cada realidad, ¿qué profesional debe indicar las adecuaciones curriculares? Un equipo, no un profesional, un equipo, ¿cierto? Esto hay que pensarlo de manera integral, ¿no? Si no, perdemos todo el espíritu de lo que tiene, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo y el sentido de este decreto. Así además es como está planteado en el mismo decreto, ¿no? Cuando no hay especialista y solo está el docente, bueno, se tendrá que trabajar con lo que se tiene, supongo yo, ¿no? Y tratar de buscar, por supuesto, el especialista o buscar especialistas y apoyos y recursos en otras redes, ¿no es cierto? Ahí yo creo que es interesante lo que hemos podido hacer desde las universidades en estos espacios de trabajo colaborativo, a través de las prácticas y otros espacios de colaboración e investigación conjunta que nos permiten también generar otras redes y a lo mejor suplir, ¿no es cierto?, algunas carencias en las escuelas. Sonia pregunta, ¿cualquier estudiante con necesidad educativa puede acceder al decreto 83 o solo los estudiantes con necesidades educativas especiales? Todos los estudiantes con necesidades educativas comunes, individuales y especiales, porque la parte del decreto, ¿no es cierto?, que se refiere a la diversificación de la enseñanza, afecta a los cursos completos, ¿no es cierto?, a las decisiones de enseñanza que yo tome como profesor, que tienen que ver con propiciar, ¿no es cierto?, múltiples formas de presentación de información o variar en las actividades para los niños o generar espacios de enganche y compromiso afectivo con la actividad, es pensando en la totalidad de mis estudiantes y en esa diversidad de estudiantes que tengo, incluso obviamente en aquellos que no tienen ninguna necesidad educativa especial, ¿no es cierto?, pero que desde su identidad, ¿no es cierto?, van a hacer un aporte al espacio educativo, porque ese es el enfoque de la inclusión, ¿no es cierto?, que no es para algunos, sino que es para todos. ¿Este decreto realmente otorgará una certificación de educación básica a los estudiantes de escuelas especiales? Supone que sí, ¿no es cierto?, que el tema de la certificación es parte de lo que aquí se está planteando. Bien, esas son las preguntas. Les agradezco enormemente su participación. Ha sido un espacio muy grato para mí, a pesar de esta barrera, pero esta misma barrera nos ha unido en este ratito. Que estén muy bien, que tengan un maravilloso fin de semana y que podamos seguir encontrándonos en los espacios de inclusión en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a Liliana por su presentación, por sus comentarios, por compartir sus experiencias en esta conferencia. Los dejamos invitados para el próximo mes. Les enviaremos, como siempre, por correo invitaciones con el invitado de la próxima conferencia, el tema, etcétera, y nosotros le enviaremos a ustedes la presentación de Liliana junto al video de esta conferencia para que puedan rescatar el video, las preguntas y el debate que se generó. Así que muchas gracias a todos. Junto con Liliana también les deseo un buen fin de semana. Gracias por participar y los esperamos en nuestras próximas actividades.